Siempre imaginé mi mañana de boda de manera diferente. En mi mente debía comenzar con la voz de mi madre gritando instrucciones desde la cocina, mi padre quejándose del tráfico, y mi hermana menor, Sofía, intentando calmar a todos con algún chiste sarcástico. En cambio, lo primero que percibí esa mañana fue silencio. No el silencio agradable, sino ese tipo que te hace saber al instante que algo anda terriblemente mal. Me levanté temprano, como en cualquier mañana militar que había vivido. Años como policía militar me habían condicionado a estar despierta antes del amanecer. La casa en Guadalajara parecía inusualmente quieta. Las cortinas dejaban entrar apenas una delgada franja de luz solar, pero el lugar estaba en completo silencio, sin pasos, sin voces, ni siquiera el suave sonido de la cafetera que mi padre insistía en encender. Exactamente a las 5 de la mañana, al principio pensé que tal vez ya habrían ido a la iglesia para preparar todo. Habría sido extraño, pero al menos tendría sentido. Me puse una bata, caminé descalza por el pasillo y escuché atentamente nada. Toda la casa se sentía como un escenario, como si alguien hubiera extraído la vida de ella durante la noche. La cocina estaba impecable, demasiado impecable para una mañana de boda. Ningún plato en el fregadero, ninguna taza de café a medias, ningún pan mordido que mi madre hubiera dejado. Todo estaba limpio, las superficies brillaban. Sobre la isla de la cocina solo había una cosa esperándome, un sobre blanco con mi nombre. Escrito en la letra de Sofía. Conocía su escritura demasiado bien. Ya en la preparatoria la había usado para falsificar notas que parecían venir de mí. Y en mis primeros años militares había falsificado mi nombre en solicitudes de crédito. La elegante 5 en mi nombre era inconfundible. Verla en mi día de boda hizo que mi estómago se retorciera. Tomé el sobre, lo abrí lentamente, con la esperanza de que fuera algo sentimental. Quizás una disculpa por todos esos años de competencia y drama. En cambio, solo había una línea corta escrita con crueldad deliberada. A ver cómo te presentas ante los invitados cuando no aparezcamos en tu boda. Me quedé congelada. Eso era todo. Sin te queremos. Sin buena suerte. Si nos vemos después. Solo una amenaza disfrazada de mensaje. Mis manos permanecieron firmes, gracias al entrenamiento, pero mi pecho se sentía como si alguien hubiera dejado caer un peso sobre él. Busqué por el resto de la cocina. Luego, en la sala vacía, sus maletas habían desaparecido. Abrí la puerta principal y miré hacia la entrada. Su auto también se había ido. En ese momento comprendí lo que habían hecho. Sofía había convencido a mis padres de irse, y no solo habían salido de la ciudad, habían abandonado el país. Un viaje a París. En mi día de boda me senté en la mesa de la cocina y miré fijamente la nota. No era una broma. Sofía nunca bromeaba. Ella causaba daño. Había estado celosa de mí desde el día en que me enlisté. Yo era quien seguía las reglas, quien recibía ascensos, quien construía una carrera militar. Ella era quien no podía mantener un trabajo estable y dependía de nuestros padres para todo. Con los años, hizo su misión hundirme, y ellos lo permitieron, pero dejarme plantada el día más importante de mi vida, esto era nuevo. Esto era calculado. Recordé cuando fui investigada por un crédito fraudulento tomado a mi nombre. Casi destruye mi carrera militar antes de que comenzara. Tomó meses limpiar mi expediente. ¿Y sabes a quién se remontó? A Sofía. A Sofía, mis padres dijeron que solo era joven e irresponsable. Como si eso lo justificara, debí saber entonces que siempre elegirían su lado. Y ahora estaba aquí, en bata de novia, mirando una nota que probaba que ella no había cambiado nada. La única diferencia era que esta vez había arrastrado a nuestros padres con ella. Me levanté y subí a mi habitación. Mi uniforme colgaba en la puerta, planchado y listo. Justo al lado estaba el vestido de novia que la madre de Santiago me había ayudado a elegir. Pasé mi mano por la tela y me recordé que tenía una opción. Podía dejar que Sofía ganara o hacer lo que el ejército me había enseñado, a adaptarme, superarlo, seguir adelante. Volví a la cocina. Me serví un vaso de agua y me senté de nuevo. El silencio en la casa ya no era solo quietud, era pesado. Intenté imaginar cómo se vería París esa mañana. Sofía guiando a mis padres por una terminal de aeropuerto. Satisfecha porque había orquestado su última victoria, probablemente pensó que cancelaría todo,
que me escondería de vergüenza, que me derrumbaría frente a la familia de Santiago y todos los invitados. Me recosté en la silla y sacudí la cabeza. Ni lo sueñes, murmurá la cosa con crecer en una casa donde constantemente peleas por migajas de reconocimiento. Es que eventualmente dejas de necesitarlas. Mis padres habían hecho su elección. Sofía había hecho la suya. Ahora yo debía hacer la mía. El reloj en la pared marcaba pasadas las 7. El florista llegaría pronto, seguido del servicio de catering. Los invitados comenzarían a llegar cerca del mediodía. Mi celular vibraba con mensajes de amigas preguntando, ninguno de mis padres. Ninguno de Sofía. Tomé el sobre una vez más, lo doblé y lo guardé en el cajón. Sus palabras no merecían estar como centro de atención sobre la mesa. Ese lugar no lo merecía. La cocina seguía impecable. Pero de repente noté el delicado aroma floral que venía del jardín. Rosas y lirios arreglados. La noche anterior llenaban el aire. El aroma favorito de mi madre impregnaba toda la casa. Pero ella no estaba aquí para experimentarlo. La ironía no se me escapó. Abrí la puerta trasera y salí a tomar aire. El jardín estaba tranquilo, las sillas para la ceremonia ya colocadas. El arco estaba decorado exactamente como lo había imaginado. Por un momento, todo se veía perfecto, pero la verdad pesaba en mi pecho. Las personas que debían estar en primera fila no vendrían. Me habían cambiado por unas vacaciones. Dejé que el pensamiento ardiera brevemente, luego me obligué a apartarlo. ¿Mi boda? No se trataba de ellos. No se trataba de los juegos mezquinos de Sofía ni de la debilidad de mis padres. Se trataba de Santiago y de mí. Y si querían verme quebrarme, tendrían que esperar mucho tiempo. Cerré la puerta. Ajusté mi bata y caminé de regreso por la casa silenciosa. Todavía había innumerables cosas por hacer antes de la ceremonia. Recibir invitados, preparar votos, comenzar un futuro. Y nada de eso se detendría solo porque 3 personas habían subido a un avión. Ajusté el cinturón de la bata alrededor de mi cintura y subí las escaleras. El silencio presionaba más fuerte con cada paso. En mi habitación, la vista de mi uniforme junto al vestido de novia desató una oleada de recuerdos que había intentado enterrar en el primero vino de mis 20 y tantos, justo después del entrenamiento básico. Apenas me había instalado en mi primera unidad, cuando me llamaron a una oficina donde 2 investigadores de aspecto severo me esperaban. Me mostraron una solicitud de crédito con mi nombre, mi número de seguro social, incluso mi firma. Miré el papel sin poder creerlo. Era un préstamo para auto que nunca había solicitado. Los pagos estaban vencidos y el prestamista quería respuesta. Durante semanas viví bajo sospecha, con miedo de que mi carrera militar terminara antes de comenzar. Cuando salió la verdad. Era Sofía. Había copiado mi firma, abierto la cuenta y desapareció tan pronto como vencieron los pagos. Recuerdo confrontarla, mi voz temblando de rabia mientras ella solo sonreía y decía, relájate, tienes buen crédito, te perdonarán. Te perdonarán. Siempre ha sido la niña de oro. Mis padres no la castigaron, no la obligaron a devolver el dinero. Me dijeron que estaba siendo dramática, que debía entender. Ella era joven e irresponsable. En esa frase, joven e irresponsable, me perseguía como una maldición. Cada error que cometía, sin importar qué tan grande, se borraba bajo esa etiqueta. Mientras tanto, yo era el problema si alzaba la voz. Yo era la rígida, la soldado que no sabía cómo relajarse y la bata rozaba mis piernas mientras me sentaba en el borde de la cama. El pasado, aún tan filoso como la traición de esta mañana. Otro recuerdo se impuso en solicitudes universitarias. Había trabajado de noche para pagar cursos de preparación para el examen, mientras Sofía derrochaba su mesada la noche antes de mi examen. Descubrí que mi identificación había desaparecido. Destrocé mi habitación buscándola. Una semana después, me enteré de que había intentado usarla para entrar a un club. Mis padres lo desestimaron como cosa aus Germanhaus. A la mañana siguiente, entré al centro de exámenes con 3 horas de sueño y pura rabia. Pasé de todos modos, pero nunca olvidé cuán casualmente habían descartado su sabotaje en el ejército. La traición no solo era decepcionante, era peligrosa. Aprendes a confiar tu vida a la persona junto a ti. Por eso los juegos de Sofía cortaban tan profundo. No era solo una hermana egoísta, era alguien que trataba la lealtad como un chiste.
Levanté y caminé por la habitación. La alfombra amortiguaba mis pasos, pero en mi cabeza escuchaba las órdenes tajantes de los instructores: mantén el enfoque, sigue adelante, no muestres debilidad. Esas órdenes me habían moldeado, pero crecer en mi familia me había probado aún más. Duramente, otra imagen brilló en una Navidad hace años. Había ahorrado la mitad de mi salario de despliegue para sorprender a mis padres con una lavadora nueva después de que se rompiera la suya. Llegué a casa en mi permiso, llena de anticipación por darles el regalo, pero cuando llegué, Sofía ya los había convencido de comprarle un auto con sus ahorros, como dijeron, solo que no eran sus ahorros. Era el dinero que yo había enviado a casa, dinero que creí destinado a una cuenta familiar compartida. Cuando pregunté dónde había ido, mi madre dijo: tu hermana lo necesitaba más. Tú siempre te pones de pie. Esa frase se pegó a mí como alambre de púas. Siempre me pongo de pie. Traducción: no nos necesitas. Así que seguimos alimentándola a ella. Nunca entendieron que sobrevivir no significaba que no sangrara. Toqué el vestido de novia nuevamente. Mis dedos se deslizaron sobre el encaje. La madre de Santiago me había ayudado a elegirlo. Sus ojos brillaron cuando me vio salir del probador. Te ves fuerte, dijo. No bonita, no delicada, fuerte. Era la primera vez que un miembro de la familia, o al menos la familia de alguien, me veía como realmente era mientras tanto. Sofía probablemente paseaba por una terminal del aeropuerto parisino, orgullosa de lo que había logrado. Siempre había buscado los reflectores, pero solo oscureciendo los míos. Esta boda debía tratarse de mí, de Santiago, de la vida que construíamos. En cambio, había diseñado su salida como una puesta en escena cruel. Fui a la cómoda y abrí el cajón inferior. Dentro había carpetas viejas, talones de pago, órdenes, premios, pruebas de cada paso por el que había luchado. Encima había una carta de mi comandante de entonces, felicitándome por mi ascenso. Después de que se resolviera el asunto del crédito en me, recordaba la lección que el ejército me había inculcado una y otra vez: controla lo que puedes controlar. Todo lo demás es ruido. El problema era que Sofía siempre había sido un ruido muy fuerte. Me apoyé contra la cómoda y exhalé lentamente. La carta de hoy no era solo otra puñalada. Era su último intento de probar que no podía existir sin su aprobación. Pero ahí estaba su error. Ya llevaba años de pie por mi cuenta, cargando cicatrices de las que ni siquiera sabía. El aroma de las flores de afuera entraba por la ventana entreabierta. Pensé en los invitados que llegarían más tarde. En Santiago, esperándome. En Carmen, que vendría desde la base para estar a mi lado. Esas eran las personas que importaban. Esas eran las que merecían mi atención. Aún así, los recuerdos no soltaban tan fácilmente. La traición tiene la costumbre de pegarse a ti, de cambiar tu visión del mundo. Cada vez que Sofía falsificó mi nombre, cada vez que robó por lo que trabajé, cada vez que mis padres miraron hacia otro lado, construía el muro detrás del cual ahora estaba parada Ni, y tal vez precisamente ese muro era la única razón por la que no estaba ya en el suelo llorando. Encerré el cajón y me enderecé. La bata se sentía pesada sobre mis hombros, pero mi columna permanecía recta. Lo que sea que Sofía se hubiera imaginado esa mañana, estaba equivocada. Quería verme quebrarme, quería verme humillada, pero lo único que me había dado era otro recordatorio de por qué ya no la necesitaba. A mi reflejo capturó mi mirada. Cabello despeinado, rostro sin maquillaje, pero ojos afilados. Esa era yo. No la hermana indefensa, no la hija olvidada, sino la soldado, la novia, la mujer que no dejaría que los celos de Sofía escribieran el final. Encerré la ventana. Corté el sonido de los autos que pasaban. Mi mano permaneció sobre el vidrio, frío contra mi piel, dándome estabilidad. El pasado ya me había quitado suficiente. Hoy no me quitaría nada más en el vidrio. Todavía estaba frío bajo mi mano cuando finalmente me alejé y regresé al pasillo. El silencio se pegaba a todo. No del tipo que ocurre cuando la gente aún duerme, sino el que dice que la casa está vacía y permanecerá así. Pasé por cada habitación,
casi para probármelo a mí misma. La sala estaba impecable, los cojines del sofá perfectamente alineados, las fotos familiares todas en su lugar. Me detuve frente a un marco en la repisa de la chimenea, yo en uniforme, recién salida del entrenamiento, con una sonrisa demasiado amplia para la cámara. A mis padres habían estado tan orgullosos ese día, o al menos lo habían fingido. Recordaba a mi padre estrechando la mano del reclutador como si fuera su propio mérito, pero ahora, parada en una casa que acababan de abandonar, se sentía como una mentira grabada en vidrio. El comedor estaba despejado, ninguna taza de café a medias, ningún plato por recoger. Incluso el salero y pimentero estaban alineados con precisión. Toqué la silla donde mi padre siempre se sentaba, la jalé un poco y la empujé de nuevo. Ya no se sentía como hogar, se sentía como una sala de exhibición, un lugar que la gente visitaba pero nunca realmente habitaban arriba. Era lo mismo, la habitación de mis padres estaba ordenada, la colcha estirada firmemente, sus maletas desaparecidas. La habitación de Sofía se veía como siempre, como si no hubiera vivido allí en años. El armario vacío, los cajones de la cómoda despejados. Nunca había dejado mucho, nunca había anclado nada de sí misma en la casa. Esa mañana me di cuenta de que tal vez nunca había pertenecido realmente aquí. Solo entraba y salía, dejando caos que otros debían limpiar al final. Terminé de nuevo en la cocina, el sobre todavía oculto en el cajón, y me apoyé contra la encimera. El silencio presionaba sobre mí hasta que no pude soportarlo más. Me aparté y abrí la puerta trasera. El jardín estaba quieto, pero vivo de una manera que la casa no lo estaba. Hileras de rosas blancas bordeaban el camino. El arco preparado para la ceremonia ya estaba decorado con lirios y hiedra. Las sillas ordenadamente colocadas, esperando a los invitados. A la luz del sol se filtraba a través de los árboles, brillando sobre los lazos blancos atados a los asientos. Debería haber sido hermoso, pero todo lo que sentía era el vacío donde debería estar mi familia. Pisé el césped. Mis pies descalzos se hundieron en la tierra fresca. El aroma de rosas y lirios me golpeó aún más fuerte afuera, dulce pero penetrante. Pensé en el perfume favorito de mi madre que usaba en cada graduación, en cada evento donde quería parecer la madre perfecta. Hoy no estaba aquí para usarlo. No estaba aquí para preocuparse por mi peinado o llorar al verme con el vestido. Estaba paseando por las calles de París, probablemente con Sofía a su lado, tomando café y sintiéndose orgullosa de haber elegido vacaciones sobre su hija. Mi mandíbula se tensó. Me agaché y aseguré uno de los lazos que se había soltado de una silla. Si nada más, al menos el jardín se vería perfecto. Si querían verme quebrada, tendrían que conformarse con decepción adentro. El silencio me golpeó nuevamente. Fui hacia las escaleras y me senté a mitad de camino, exactamente en el lugar donde me había sentado 1000 veces de niña, después de peleas, después de turnos largos, después de regresar del despliegue, solo para descubrir que había sido desplazada una vez más por alguna crisis que Sofía había causado. La madera estaba suave bajo mi mano, pulida a través de los años. Sentada allí, me sentía como dos personas a la vez, a la niña pequeña esperando ser notada por sus padres, y la soldado que hacía mucho había dejado de esperar cualquier cosa de ellos. A la bata se resbaló de un hombro y la jalé de nuevo. Mi garganta estaba seca. Pensé en ir a buscar algo de beber, pero no quería moverme. Por primera vez esa mañana, las lágrimas quemaban en las comisuras de mis ojos. Parpadeé con fuerza, negándome a dejarlas caer. Llorar no cambiaría nada. Pensé de nuevo en el ejército, en las veces que me habían empujado hasta el agotamiento, forzada a seguir porque rendirse no era opción. Así se sentía. Otra prueba, otro obstáculo en la diferencia era que en el entrenamiento, la unidad estaba detrás de ti. Aquí, en esta casa vacía, las personas que debían ser mi unidad estaban subiendo aviones. Me obligué a levantarme. Mis piernas se sentían pesadas, pero me puse de pie de todos modos. Si el ejército me había enseñado algo, era que no puedes elegir cuando la vida te golpea. Solo puedes elegir cómo reaccionas, y yo no iba a reaccionar derrumbándome en las escaleras. En la sala, mi mirada cayó sobre la Biblia familiar en el estante.
Había sido transmitida por generaciones, nombres y fechas registrados con escritura cuidadosa. El mío estaba allí, ordenado y pequeño, apretado entre cumpleaños y bautizos. Pasé mi dedo sobre él. Luego cerré el libro. Los nombres en una página no hacen una familia. Los hechos sí. El reloj sonaba más fuerte de lo que debería, recordándome que el tiempo seguía avanzando, estuviera lista o no. Los invitados pronto llegarían. Los padres de Santiago subirían por la entrada esperando conocer a los míos, y cuando preguntaran dónde estaba mi familia, tendría que decirles la verdad, aunque habían elegido París sobre Miami. Mi reflejo en la puerta de vidrio. Cabello despeinado, ojos cansados, pero postura erguida. No me escondería. No permitiría que el plan de Sofía saliera como ella quería en el silencio en la casa. Todavía estaba ahí, pero dejé de escucharlo. Me alejé de la puerta, ajusté mi bata y comencé a caminar de nuevo, cada paso más firme que el anterior. El sonido de llantas crujiendo sobre la grava me arrancó de la puerta de vidrio. Miré por la ventana medio esperando una entrega o algún proveedor temprano. En cambio, una familiar SUV plateada giró hacia la entrada, la misma que había visto cientos de veces estacionada frente a los cuarteles. Carmen salió del auto, las gafas de sol empujadas hacia su cabello, una bolsa de ropa sobre el brazo. Me vio a través de la ventana y no saludó con educación, sino de esa manera que reveló al instante que ya sabía que algo andaba mal. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar. «Te ves como si estuvieras a punto de morderle la cabeza a alguien», dijo mientras empujaba hacia adentro de la casa. «¿Dónde están? ¿Dónde están?». Su voz resonó por el pasillo vacío. Se detuvo, se dio la vuelta y vio el silencio mismo. Sin voces, sin pasos, sin padres corriendo de un lado a otro como en cualquier otra mañana de boda. «Se fueron», dije sin emoción. Carmen dejó la bolsa de ropa en el sofá y me miró fijamente. «¿Se fueron? ¿Se fueron? ¿A dónde?» «París». La palabra sabía amarga en mi lengua. Ella parpadeó, esperando que sonriera y dijera que era una broma. Cuando no lo hice, sacudió la cabeza. «¿No hablas en serio?». Saqué la nota del cajón y se la entregué. La leyó una vez, 2 veces, luego dejó escapar un silbido bajo. «Tu hermana realmente escribió esto». Asentí en increíble, murmuró Carmen, arrugando el papel en su puño antes de dejarlo sobre la encimera. «No, en realidad no es increíble, es predecible». La misma Sofía, solo un escenario más grande. Me apoyé contra la encimera con los brazos cruzados. Quería verme humillada, quería que cancelara todo. «Bueno, que se joda», dijo Carmen. Tomó las gafas de sol y las arrojó sobre la mesa. «No vas a cancelar nada. Vas a caminar por ese pasillo y te verás mejor de lo que nadie en París jamás podría imaginar. ¿Entendido?». «Entendido». Su tono era cortante, el mismo que tenía cuando era mi líder de escuadrón en el despliegue. En ese entonces había sido su voz la que me hizo seguir adelante, cuando el calor y el agotamiento casi me derribaban. Escucharla ahora me estabilizaban. Exhalé largamente. Se siente patético admitirlo, pero pensé que tal vez, solo tal vez, aparecerían hoy por mí. Carmen sacudió la cabeza. «Esa chispa de esperanza la has cargado demasiado tiempo. En el fondo sabías que no pasaría. Han hecho su elección una y otra vez. Hoy solo te la mostraron de nuevo en blanco y negro». Fue hacia la ventana, miró hacia el jardín y luego se volvió hacia mí de nuevo. «Eres una soldado. No te detienes solo porque alguien más decide no ser confiable. Esta es tu misión hoy, y las misiones se completan. Eso es lo que haces». Sus palabras golpearon como una orden, pero también como un recordatorio de quién era yo más allá del drama familiar. No era solo hija o hermana, era alguien que lideraba patrullas, investigaba crímenes en la base, se paraba frente a superiores y dejaba clara su posición. Tenía una columna vertebral porque la había construido yo misma. No porque alguien me la hubiera regalado. Me froté las sienes. Los padres de Santiago preguntarán dónde están los míos. ¿Qué les digo? Carmen sonrió torcidamente. «Diles la verdad. Lo reconocerán por lo que es, una familia que no te merece. Y ¿sabes qué? Probablemente te respetarán aún más». Quería creerle. Quería pensar
que los Mendoza simplemente lo descartarían. Pero el pensamiento de tener que explicar que toda mi familia me había abandonado, no era fácil. Carmen agarró la bolsa de ropa y abrió el cierre. Su vestido apareció. Escucha, no conduje todo este camino para verte sentada aquí lamentándote. Tenemos trabajo que hacer, cabello, maquillaje, meterte en ese vestido. Los invitados llegarán pronto. Tal vez también cámaras por Santiago, y no vas a dejar que Sofía controle la historia. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Sonreí débilmente. Suenas como si me estuvieras preparando para una inspección. Maldita sea. Sí, dijo. ¿Y vas a aprobar? Su energía llenó la habitación, rompiendo la pesadez que me había aplastado toda la mañana. Se puso a trabajar con eficiencia, sacó maquillaje, cepillos, horquillas de su bolsa. Como si lo hubiera planeado durante semanas, me senté y la dejé tomar el control. El cepillo se deslizó por mi cabello, el polvo se asentó sobre mi piel. Por primera vez, dejé que alguien más tomara el control. Carmen tarareaba suavemente para sí misma, una vieja canción country que solía poner en el Humvee durante las patrullas. Me llevó de vuelta a caminos polvorientos y a esa extraña paz que venía de saber exactamente quién te cubría la espalda. ¿Sabes?, dijo, mientras fijaba el último mechón. Esto podría ser lo mejor que pudieron haber hecho por ti. Levanté una ceja. ¿En serio? Sí. Piénsalo, sin sonrisas falsas, sin drama en la fiesta, sin Sofía intentando opacarte. Solo tú, Santiago y las personas que realmente se preocupan por ti. Eso es una victoria. Dejé que sus palabras me calaran. Tenía razón. Por dolorosa que fuera su ausencia, también significaba que no tenía que prepararme para la corriente constante de críticas y competencia. Hoy podía tratarse de mí. Sin interrupciones, el pensamiento aflojó algo en mi pecho. Me miré en el espejo cuando terminó y apenas reconocí mi reflejo. No por el maquillaje, sino por la calma en mis ojos. Carmen puso sus manos sobre mis hombros. Esa es la cara de alguien que sabe que no tiene nada más que probar. El nudo en mi estómago se aflojó un poco. De nuevo, tenía razón. La ausencia de mis padres no borraba mi valor. La crueldad de Sofía no me definía. Las personas que importaban estaban aquí. O en camino. Me levanté, alicé la bata y eché otro vistazo al vestido de novia. Ya no parecía un recordatorio de quienes no estaban aquí. Parecía el siguiente paso que estaba a punto de dar. Uno que no tenía nada que ver con Sofía o París. Carmen agarró su bolsa y se la colgó al hombro. Muy bien, soldado, es hora de comenzar esta misión. Asentí, tomé el vestido de la percha y lo sostuve contra mí, la tela fresca y firme en mis manos. Por primera vez esa mañana, el silencio en la casa no se sentía como abandono, se sentía como espacio que finalmente podía llenar con mis propias decisiones, con mi propio futuro, y con las personas que estaban a mi lado por las razones correctas. Apenas había vuelto a colocar el vestido, cuando sonó el timbre. Carmen me lanzó una mirada y fue rápidamente a abrir. A través del vidrio esmerilado, dos figuras, de pie erguidas, vestidas impecablemente, de una manera que gritaba dinero, pero no arrogancia. Cuando se abrió la puerta, entraron los padres de Santiago. Su presencia llenó el vestíbulo con más fuerza que cualquier mueble jamás podría. Enrique Mendoza le dio un fuerte apretón de manos a Carmen. Luego se volvió hacia mí con una cálida sonrisa que profundizó las arrugas alrededor de sus ojos. Patricia lo siguió de cerca, su perfume discreto, su voz aún más suave. Valentina, cariño, ya te ves radiante. ¿Dónde están tus padres? La pregunta golpeó en mi estómago como una piedra. Carmen me lanzó una rápida mirada, como diciendo dilo abiertamente. Respiré hondo y encontré la mirada de Patricia. No vendrán. No vendrán. Volaron a París esta mañana. Patricia parpadeó, la confusión cruzó su rostro. Enrique frunció el ceño, visiblemente esforzándose por comprender lo que acababa de escuchar. ¿En tu día de boda?, preguntó. La incredulidad pesada en su voz. Asentí. Sí, fue su decisión. El silencio se extendió un latido demasiado largo, el peso de su ausencia más fuerte que cualquier palabra. Luego Patricia dio un paso adelante, me envolvió en sus brazos y dijo, entonces hoy nos tienes a nosotros. Eres nuestra hija, Valentina.
No pienses ni un segundo que estás sola. Su abrazo me tomó desprevenida. Por un momento mi cuerpo se tensó, esperando juicio o lástima, pero no había nada de eso, solo calidez. Olía débilmente a rosas, del tipo que encuentras en los jardines de las viejas haciendas de Guadalajara. Me recordó cómo debería sentirse el abrazo de una madre. Enrique me dio unas palmaditas en el hombro, como lo haría un comandante. Escucha, dijo con voz firme, las familias pueden cometer errores, algunos más grandes que otros, pero hoy te conviertes en parte de la nuestra, y no abandonamos a los nuestros. Algo en mí se aflojó al escuchar eso. Por primera vez, no sentí que tenía que defenderme o explicar por qué mi propia sangre me había abandonado. Simplemente podía dejar que sus palabras se sostuvieran en Carmen, que nunca permitía que un momento pesado durara demasiado. Habló. Muy bien, ahora que tenemos refuerzos, es hora de preparar a la novia. Señaló el vestido y comenzó a dirigir a Patricia. Como si le hubiera asignado una misión a Patricia, se rió y cooperó, alisando el dobladillo del vestido, mientras yo me deslizaba dentro, cuidando de no arrugar la tela. El vestido se ajustó perfectamente, y por un momento me vi en el espejo, rodeada de personas que querían que estuviera aquí. No por obligación, no por culpa, sino por elección. Enrique dio un paso atrás, las manos en los bolsillos, mirando con orgullo silencioso. Santiago es un hombre afortunado, murmuró para sí mismo. Luego más alto, y Valentina, te presentas como alguien que ha pasado por cosas peores, y aún así salió más fuerte. Exactamente el tipo de mujer que queríamos en nuestra familia. Golpeó más fuerte de lo que esperaba. Mis padres nunca habían dicho algo así, nunca me llamaron fuerte, nunca reconocieron lo que había sobrevivido o logrado. Escucharlo de Enrique ese día llenó una parte de mí que no sabía que estaba hambrienta en Patricia. Retrocedió y aplaudió. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Absolutamente perfecto! Deja que el mundo vea cuánto te mereces esto. El momento podría haber terminado allí, pero el sonido de autos llegando afuera nos recordó que el día no esperaba. Los invitados llegaban, las voces se filtraban por las ventanas abiertas, mientras las risas y los saludos llenaban el aire. Desde la ventana del segundo piso, vi mujeres con vestidos coloridos bajándose, hombres ajustándose sus corbatas, niños corriendo hacia el jardín. Tragué con fuerza. Esto era todo. La casa que se había sentido tan vacía una hora antes, ahora estaba llena de vida. Pero la primera fila aún extrañaría los rostros, sin los cuales una vez creí que no podría vivir en Patricia. Notó el cambio en mi expresión. Se inclinó hacia mí y dijo suavemente, no los busques. Mira los que están aquí. Estas son las personas que quieren celebrarte. Sus palabras me anclaron. Asentí y ajusté el velo que Carmen había fijado. Enrique se aclaró la garganta. Voy afuera a ver si todo está listo. Tenemos invitados que saludar, no los hagas esperar demasiado, soldado. La última palabra llevaba un tono de respeto, no de burla. Le di una pequeña sonrisa. Sí, señor. Sonrió y salió hacia el jardín. Patricia lo siguió. Solo se detuvo brevemente para apretar mi mano. Antes de salir, Carmen se quedó atrás, mirándome como en la inspección de una recluta. ¿Estás bien?, dijo finalmente. ¿Estás lista? ¿Estás lista? No pueden tocarte hoy. Sus palabras golpearon como un juramento. El silencio de antes ahora parecía lejano, ahogado por el sonido de los invitados que llegaban. Las voces se fusionaron en un zumbido creciente. La casa ya no estaba vacía. Estaba llena de la manera correcta. Enderecé mi postura, alicé el vestido una vez más y dejé que las voces entraran por la ventana abierta. No importaba cómo se viera París en ese momento. No podía competir con esto no fuera. El sonido aumentaba a medida que más autos se alineaban en la calle. Las puertas se cerraban, las voces llegaban a la casa, la risa flotaba por las ventanas abiertas, mezclada con el clic de tacones en la acera y el arrastre de sillas en el césped. Me moví hacia la entrada de la casa. El vestido rozaba el suelo. Carmen me seguía como una guardia, asegurándose de que no huyera.
A través de la ventana lateral, ve a los invitados entrar al jardín. Una amiga de la universidad saludaba a alguien que apenas reconocí. Dos socios comerciales de Santiago le daban la mano a un primo lejano. Sus zapatos brillantes se hundían ligeramente en el césped. La vista debería haber sido reconfortante, pero un murmullo atravesaba la multitud una y otra vez. Capté fragmentos. ¿Dónde está su familia? ¿Ni siquiera sus padres? Susurros disfrazados de conversación educada. Me agarré fuerte al marco de la puerta. La madera presionaba mi palma. Carmen lo notó y se inclinó hacia mí. Déjalos hablar. La gente siempre habla. Lo que importa es que camines por ese pasillo. Eso los callará a todos. Solté una risa corta. Más aliento que humor, pero ayudó. Me recordé que los susurros no podían matarme. Había sobrevivido a cosas peores. A Patricia apareció en el pasillo, elegante, aunque sus tacones se hundían ligeramente en las viejas tablas de madera. Puso suavemente su mano en mi brazo. No le prestes atención a nadie ahí afuera. Vinieron a celebrarte, no a juzgarte. Si tienen preguntas, déjalos adivinar. No le debes explicaciones a nadie. Su tono tranquilo contrastaba con el zumbido de las conversaciones afuera. Asentí agradecida y me volví hacia el espejo una vez más. Mi reflejo me devolvió la mirada en velo en su lugar. Ojos afilados, hombros rectos. Por primera vez vi a alguien lista para entrar al centro de atención. Familia o no, Enrique asomó la cabeza. Todo está listo afuera. El oficiante está aquí. Los invitados están ubicados. Su voz llevaba la calma segura de un hombre que dirigía salas de juntas, pero se suavizó cuando su mirada aterrizó en mí. Te ves como si pudieras conquistar el mundo. Ya lo hizo, murmuró Carmen. Punto final, respondió el alé. La música comenzó suavemente, del tipo que hace que una multitud se calle con anticipación. Respiré profundamente. El velo se movía ligeramente con mi aliento. Carmen ajustó la parte trasera de mi vestido. Patricia ajustó el borde de mi velo y Enrique se hizo a un lado para dejarnos pasar, aun cuando llegué a la entrada del jardín. El ambiente cambió de inmediato. El murmullo se desvaneció, reemplazado por el silencio colectivo de invitados que giraban sus cabezas. Hileras de rostros se difuminaron, algunos curiosos, algunos sonrientes, algunos probablemente todavía se preguntaban dónde estaba mi familia, pero al frente. En el centro estaba Santiago esperando, sus ojos fijos en los míos. Por un momento el mundo se redujo solo a él. Su expresión no era de lástima, ni siquiera de sorpresa. Era de orgullo firme, como si hubiera sabido desde el principio que saldría así. Esa constancia me dio estabilidad. La voz del oficiante dio la bienvenida a todos, pero mi enfoque permaneció en Santiago. Di mi primer paso hacia el pasillo. Carmen a mi lado como una dama de honor, no oficial. El césped crujía suavemente bajo mis zapatos. El suave aroma de las rosas se elevaba con cada paso. La multitud se movió, los teléfonos se levantaron para fotos, el murmullo se desvaneció. Sentí el peso de las miradas sobre mí, pero en lugar de hacerme más pequeña, levanté mi barbilla más alto. Cada paso era deliberado, no apresurado. A mitad de camino, la voz de un niño resonó. ¿Dónde está su mamá? La pregunta llevó más fuerte que los susurros anteriores. Siguió una risa incómoda. Mi pecho se apretó, pero seguí caminando. Carmen lanzó una mirada a la multitud que habría hecho callar incluso a un instructor cuando finalmente llegué al frente. Santiago extendió su mano. Su palma era cálida, firme. Deslicé la mía adentro y sentí como la tensión disminuía. Me asintió apenas perceptiblemente. Un asentimiento que decía: lo lograste. ¿Estás aquí? El oficiante comenzó con las palabras de apertura, pero el rugido de mis propios pensamientos casi lo ahogaba. Y mientras estaba allí, me di cuenta de que este momento no estaba destruido. Sofía no había ganado. Mis padres no me habían robado nada. Estaba aquí frente a todos los que importaban, casándome con el hombre que amaba, rodeada de personas que habían elegido estar a mi lado. Eso era más familia de la que la sangre jamás me había dado. Patricia estaba sentada en primera fila, sus ojos húmedos, su sonrisa inquebrantable. Enrique puso una mano sobre su hombro, su postura protectora. Carmen estaba un poco apartada.
los brazos cruzados, estudiando a la multitud como si estuviera lista para expulsar a cualquiera que siquiera susurrara de nuevo en las palabras del oficiante. Me trajeron de vuelta. El matrimonio no significa perfección. Significa compromiso, incluso cuando las cosas no son perfectas. La frase me golpeó más fuerte de lo que debería, como si estuviera destinada solo para mí. Apreté la mano de Santiago con más fuerza y sentí la verdad en ello. Nada en mi vida había sido perfecto, especialmente no mi familia. Pero el compromiso, del tipo que él me ofrecía, que Carmen y los Mendoza me habían mostrado, valía todo. El viento cambió, llevando el sonido distante de un auto conduciendo por la calle. Por un momento pensé en mis padres en París, bebiendo vino, Sofía con su sonrisa autosuficiente. Probablemente imaginaban que me derrumbaba, que cancelaba la ceremonia, que enviaba a los invitados confundidos a casa. A la realidad era lo opuesto. Estaba más erguida que nunca. Santiago se inclinó ligeramente hacia mí, lo suficientemente cerca como para que solo yo pudiera oírlo. Eres increíble. No fue dramático, no fue ensayado, fue simple, pero llevaba más peso que cualquier cosa que mi familia jamás hubiera dicho. Mi garganta se cerró, pero mi rostro permaneció calmado. El oficiante pidió a la multitud que inclinaran la cabeza para un momento de reflexión. El jardín se quedó en silencio. Solo los pájaros cantaban suavemente a la distancia. Dejé que el silencio funcionara, pero este silencio no era nada como el de la casa por la mañana. Estaba vivo, lleno de personas que estaban aquí por las razones correctas. Aun cuando el oficiante volvió a mirar hacia arriba, la ceremonia continuó, pero mi enfoque permaneció en Santiago, en el calor de su mano, en saber que no estaba sola. Las voces de la multitud, los susurros, los rostros faltantes, se desvanecieron en ruido de fondo. Lo que importaba estaba justo frente a mí, firme, esperando, real. La voz del oficiante resonaba uniformemente por el jardín, pero desde el rabillo del ojo noté un destello de luz. Luego, otro. Al principio pensé que eran solo invitados tomando fotos, pero cuando me giré ligeramente, vi la verdad. Un equipo de cámaras estaba en el borde del césped, trípode instalado, uno con micrófono de boom, otro ajustando el enfoque en una cámara de hombro. Me incliné ligeramente hacia Santiago para susurrar. ¿En serio invitaste a la prensa? ¿En serio invitaste a la prensa? Me dio una sonrisa pequeña, casi culpable. ¿Un canal local? Preguntaron si podían cubrir. Les gustan las historias sobre empresarios que se casan. Su agarre en mi mano se volvió un poco más firme. No pensé que te molestaría. Solté un breve suspiro por la nariz. Por supuesto que los Mendoza atraerían atención. Los proyectos de Santiago estaban constantemente en el periódico, nuevos desarrollos residenciales, donaciones a grupos de veteranos, eventos comunitarios. Su boda era exactamente el tipo de historia que se cubría. Solo que no esperaba estar yo misma en el centro de atención. Oye, en la cámara panoramizó sobre los invitados y luego se detuvo en mí. Una luz brillante parpadeó, más suave que los reflectores militares, pero aún lo suficientemente brillante como para hacerme parpadear. Sentí calor subir a mis mejillas, pero enderecé los hombros. Sofía había apostado a que me vería pequeña y abandonada. Entonces, esto tal vez era la mejor venganza. En algún momento estaría viendo desde alguna habitación de hotel, y entonces me vería a mí, no solo de pie, sino radiante. El oficiante continuó hablando, imperturbable por las cámaras. Detrás de él, el jardín parecía una toma de revista, flores perfectamente arregladas, cintas ondeando en el viento, cada silla ocupada. Patricia había hecho un buen trabajo. Carmen estaba rígida atrás, los brazos cruzados. Capturó mi mirada y me dio un asentimiento breve, como una orden silenciosa para mantenerme firme. Enderecé mi columna vertebral y fijé mi mirada en Santiago. Las cámaras podían tomar lo que quisieran. No estaba actuando para ellas. Un fotógrafo se acercó más al pasillo, tomando fotos de Santiago y de mí tomados de las manos. Por primera vez no me sentí insegura. Mi entrenamiento militar se activó en barbilla arriba, postura firme, mirada hacia adelante.
no una soldado en servicio, pero no muy lejos de ello, el oficiante nos pidió que nos volviéramos completamente el uno hacia el otro. Me giré hacia Santiago y bloqueé todo lo demás. Sus ojos se arrugaron ligeramente en las comisuras, no por nerviosismo, sino por calidez. No le preocupaban las cámaras. Estaba enfocado en mí. Anún. Un murmullo recorrió a los invitados cuando otro camarógrafo se acercó, prácticamente en la primera fila. Escuché a alguien susurrar: «Esto saldrá en las noticias esta noche». Una parte de mí se tensó. Pero entonces pensé en la carta que Sofía había dejado esa mañana, la línea cruel sobre cómo enfrentaría a los invitados sin ellos. Si alguna vez veía estas imágenes, reconocería que no solo les había hecho frente, había ganado el momento para mí. La voz del oficiante se elevó ligeramente, mientras hablaba de compromiso, de unión. Las cámaras nos rodeaban, capturando cada palabra. Mantuve mi respiración uniforme, contando en mi cabeza como en largas vigilancias en la base. Calma al inhalar, firme al exhalar cuando el oficiante invitó al padre de Santiago a decir una breve bendición. Enrique dio un paso adelante sin dudarlo, se aclaró la garganta y dijo: «Ayo, no se trata solo de que dos personas se encuentren, se trata de construir una familia, incluso si se ve diferente de lo que uno esperaba». Y puedo decir con orgullo que Valentina ya es una de nosotras. La multitud aplaudió suavemente. Me apreté la garganta, pero no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez ese día no sentí que tenía que reemplazar algo que faltaba. Simplemente me dieron la bienvenida. Patricia se secó los ojos con un pañuelo, su sonrisa sin cambios. El camarógrafo lo capturó, y no me importó que lo filmen, que todos lo vean. El oficiante nos llevó de vuelta los votos, el momento que todos habían estado esperando. Mi corazón no se aceleraba por nerviosismo frente a Santiago, sino por la conciencia de que ahora todo se grabaría para siempre. Cada mirada, cada palabra, cada gesto persistiría más allá de este día. Y tal vez eso era precisamente la justicia que necesitaba. Las palabras de Sofía estaban en papel, escondidas en un cajón. Las mías se hablarían en un micrófono y estarían disponibles para cualquiera con un televisor. El viento cambió de nuevo, haciendo susurrar las flores en el arco y trayendo la risa suave de los niños desde las filas traseras. Las cámaras también capturaron eso. Nada se dejaría fuera. Respiré profundamente una vez más, enderecé los hombros y me concentré en el rostro de Santiago. Él me sonrió, calmado. Listo. Ese tipo de constancia hizo que el resto se desvaneciera. Las cámaras podían rodar todo lo que quisieran. Grabarían a una mujer que no estaba rota, no avergonzada, no escondida. El oficiante miró entre nosotros, su voz clara. Ahora Santiago y Valentina compartirán sus votos. El jardín se quedó en silencio. Las cámaras se enfocaron, y el momento se extendió ampliamente. El silencio que siguió a las palabras del oficiante se sintió más pesado que el silencio. Los invitados se inclinaron hacia adelante esperando, las cámaras apuntadas directamente hacia nosotros, sus luces rojas parpadeando. Apreté la mano de Santiago con más fuerza, no porque tuviera miedo de casarme con él, sino porque sabía que cada palabra que dijera resonaría mucho más allá de este jardín. Santiago comenzó, su voz firme, más profunda de lo habitual, y lo suficientemente fuerte como para que incluso la última fila escuchara cada palabra. Valentina comenzó, los ojos fijos en los míos. Supe desde el primer momento que no eres alguien que se derrumba bajo presión. Estabas más erguida que cualquier otra persona en la habitación, y eso me hizo querer estar más erguido yo mismo. No solo vives con fuerza, la inspiras. Hoy prometo estar a tu lado. No delante de ti, no detrás de ti, sino junto a ti. Cada día que tengamos no era florido ni ensayado, era simple y directo, y precisamente eso lo hacía tan poderoso. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Patricia sollozó suavemente en la primera fila. Enrique asintió con la satisfacción firme de un hombre que hacía mucho sabía que su hijo había tomado la decisión correcta. Entonces fue mi turno. Sentí cada cámara sobre mí, cada invitado esperando, la mirada paciente del oficiante. Tragué saliva, fortalecí mi postura y dejé que las palabras salieran sin forzarlas. Santiago, dije, mi voz clara.
Toda mi vida me dijeron que tenía que ser más dura, más fuerte, más severa, porque siempre alguien creía que no era suficiente. Pero tú nunca me pediste que probara nada, simplemente me viste exactamente como soy. Eso mismo, te prometo. Te veré, te respetaré y lucharé contigo, no contra ti. Nadie aquí se va, porque esta es nuestra familia, y no dejamos atrás a la familia. La última frase no estaba planeada, pero salió afilada, más verdadera que cualquier cosa que hubiera dicho antes. Mi pecho ardía, no de vergüenza, sino porque algo que había cargado durante demasiado tiempo se estaba liberando. Estallaron aplausos, más fuertes de lo que el oficiante probablemente esperaba. Sonrió, asintió brevemente y continuó con la ceremonia. Los anillos fueron traídos al frente por un primo menor de Santiago, un niño cuyas manos temblaban de nervios. Mientras los colocaba en la pequeña almohada, Santiago me deslizó el mío primero. Sus dedos rozaron los míos justo lo suficiente para anclarme de nuevo. Luego le deslicé el suyo, el metal fresco contra mi piel. Por el poder que me ha sido conferido, declaró el oficiante, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Santiago no dudó ni un segundo. Me atrajo hacia él, me besó firmemente, y la multitud estalló en aplausos. La cámara zumbó más cerca, capturando cada detalle. Por primera vez, el lente no me molestó. Que Sofía lo vea, que mis padres lo vean. Podían tomar café en París todo lo que quisieran, pero el mundo acababa de presenciar algo que nunca podrían borrar mientras los invitados se ponían de pie y aplaudían. Lancé una mirada rápida a Patricia, se secó los ojos de nuevo, pero su sonrisa era amplia. Enrique le dio una palmada en la espalda a Santiago y luego me miró con una especie de orgullo paternal. Que nunca supe que querían. Carmen me dio un pulgar arriba discreto desde el costado. Su mirada tan severa como siempre, pero suave en los bordes. El oficiante retrocedió y señaló el pasillo. Santiago tomó mi mano, y juntos nos volvimos hacia la multitud. La vista era abrumadora. Filas de personas vitoreando, poniéndose de pie, buscando fotos. El arco detrás de nosotros enmarcaba el momento. Las flores se balanceaban ligeramente en el viento mientras caminábamos de regreso por el pasillo. Nos rodeaban aplausos y vítores. Algunos invitados se inclinaron para susurrar felicitaciones. Otros extendieron la mano para tocar mi brazo mientras pasaba. Mi mirada permaneció hacia adelante, pero dentro de mí se levantaba el peso que me había presionado toda la mañana. Las cámaras nos siguieron, grabando cada paso. Capté un vistazo de una reportera hablando a un micrófono. Su voz llegó débilmente. Una hermosa ceremonia aquí en Guadalajara, donde el empresario local Santiago Mendoza y la distinguida policía militar Valentina Reyes unieron sus vidas. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que pensé. Distinguida policía militar. No la hija abandonada, no la hermana olvidada. Eso era yo ahora para el mundo. Santiago apretó mi mano mientras alcanzábamos la puerta del jardín. Se inclinó hacia mí y susurró: Ann. Lo hiciste increíble. Le sonreí, mi voz baja pero firme. Tú también. Detrás de nosotros, los invitados ya se movían hacia el área de recepción. El zumbido de las conversaciones volvió a aumentar. Los equipos de cámara cambiaban perspectivas, capturando tomas de las mesas, las flores. La risa que fluía por el césped en la historia ya estaba afuera. No importaba cómo se viera París en ese momento. No podía competir con esto. El oficiante recogió sus libros. Patricia comenzó a saludar a los invitados. Enrique se movió hacia los reporteros, claramente familiarizado con hablar con ellos. Carmen se paró junto a mí, su sonrisa torcida. Bueno, soldado, misión cumplida. No solo sobreviviste, dominaste. Exhalé, el primer aliento ligero de toda la mañana. Tenía razón. La parte más difícil había terminado. Los votos se habían dicho, las cámaras los habían capturado, y ningún lujo en París podía sobreescribir la verdad de lo que había sucedido aquí. A los brazos de Santiago se deslizaron sin esfuerzo, alrededor de mi cintura mientras nos movíamos hacia las mesas de recepción. El jardín estaba lleno del tintineo de copas, estallidos de risa, destellos de cámaras. La escena no era la que había imaginado años atrás.
pero era mejor, más fuerte, genuina las sillas decoradas, el aroma de las rosas, el zumbido de las voces. Cada detalle se unía en algo que se sentía completo, incluso sin las personas que habían elegido irse Cady, y mientras el sol se hundía ligeramente detrás de los árboles, bañando el césped en luz cálida, supe que lo que había comenzado en silencio esa mañana se había transformado en algo más fuerte, más ruidoso y mucho más duradero de lo que mi hermana o mis padres jamás podrían quitarme. Mientras la recepción en Guadalajara continuaba, copas tintineando e invitados buscando sus asientos. A miles de kilómetros de distancia se desarrollaba una escena muy diferente en un elegante hotel en París. Mi hermana estaba sentada con nuestros padres, copas de vino en mano. La Torre Eiffel brillaba débilmente en la distancia a través de las altas ventanas. Sofía se había arreglado para la ocasión. Pateó los tacones debajo de la mesa. Su cabello peinado como si fuera su propia cena de gala. Mi madre llevaba un nuevo pañuelo de seda, del que había presumido el día anterior, y mi padre se reclinaba en su silla con esa mirada autosuficiente que siempre tenía después de creer que había tomado una decisión audaz. Sofía cambiaba canales aburrida hasta que se detuvo abruptamente. «Espera, regresa», ordenó. Inclinándose hacia adelante, a mi padre frunció el ceño. Agarró el control remoto y cambió un canal hacia atrás. Ahí estaba Anne, el reportaje de noticias locales de Guadalajara. La voz de la reportera era clara, alegre. Esta tarde, Santiago Mendoza, prominente empresario y filántropo, y la distinguida policía militar Valentina Reyes se casaron en una hermosa ceremonia de jardín aquí en Guadalajara. Las imágenes me mostraban caminando por el pasillo, el velo capturando la luz del sol, Santiago parado orgullosamente en el altar. La cámara se acercó lo suficiente para capturar la mirada firme en mis ojos. Sofía se congeló, la copa de vino a medio camino de sus labios. Esto no puede ser real. Siseón, el pañuelo de seda de mi madre, se deslizó de sus hombros, mientras se inclinaba más cerca del televisor. ¿Es esto en vivo? ¿Está pasando esto ahora? Mi padre se sentó derecho, su rostro palideciendo mientras la reportera continuaba. El evento atrajo tanto atención local como cobertura de múltiples canales, destacando no solo el papel de la familia Mendoza en la comunidad, sino también la carrera de servicio militar de Valentina. La pantalla cambió a breves entrevistas con los padres de Santiago. Patricia me elogió como una mujer de fortaleza notable, y Enrique me llamó la mejor conexión que nuestra familia podría desear. La habitación del hotel estaba en silencio, excepto por el televisor. La mandíbula de Sofía estaba tan apretada que podía imaginar sus dientes rechinando. Golpeó la copa de vino sobre la mesa. El líquido rojo salpicó sobre el borde. Ella lo sabía. Ella planeó esto. Quería que nos viéramos como idiotas. Mi padre se frotó las sienes, murmurando: «Familia millonaria. ¿Desde cuándo tiene ella?» Se quedó en silencio, todavía mirando la pantalla como si me viera por primera vez. Las imágenes volvieron a los votos. Mi voz resonó por los altavoces del hotel. «Te veré, te respetaré y lucharé contigo, no contra ti. Nadie aquí se va, porque esta es nuestra familia. Y no dejamos atrás a la familia». La ironía no se les escapó. Los labios de mi madre temblaron. Su mano se aferró al apoyabrazos. «Lo dijo por nosotros», susurró, como si estuviera confesando algo que Sofía no debía escuchar. Sofía le lanzó una mirada fulminante. «No te atrevas a mostrar culpa ahora. Ella está torciendo esto. Nos está haciendo ver cómo los malos». La transmisión mostró el beso, los vítores, los flashes de las cámaras, los invitados aplaudiendo, riendo, confeti flotando por el aire, los brazos de Santiago alrededor de mí, como si nada en el mundo pudiera sacudirme. Sofía se levantó bruscamente, paseando por la habitación como un animal enjaulado. «Esto es humillante. ¿Entienden lo que la gente pensará? Dirán que la rechazamos y que ella ascendió sin nosotros. Nos vemos
patéticos. Mi padre no respondió. Sus ojos permanecieron pegados a la pantalla, viendo a Santiago y a mi caminar de regreso por el pasillo mientras la multitud vitoreaba. Siempre había medido a las personas por dinero y estatus, y ahora reconocía por primera vez que yo tenía ambos en abundancia. Sin ellos, a mi lado Ann, la reportera, terminó el segmento con una sonrisa. Fue un día que no se olvidará, no solo para los Mendoza y sus invitados, sino para toda la comunidad de Guadalajara. Apareció el logo, luego el programa cambió a comerciales. Sofía agarró el control remoto y lo arrojó al sofá. Ahora ella se cree mejor que nosotros. Solo esperen. Se dará cuenta de que la familia no desaparece tan fácilmente. Mi madre se movió inquieta en su silla, su voz tranquila. Sofía, ella no nos necesitaba, nunca nos necesitó, y tal vez nosotros somos, los... No te atrevas a tomar su lado, espetó Sofía Ann, pero el daño ya estaba hecho. La imagen de mí en la televisión, radiante y celebrada, no era algo que Sofía pudiera borrar con una palabra afilada o una firma falsificada. Era pública, era indiscutible en De vuelta en Guadalajara. Me reí de algo que Santiago me susurró al oído, mientras nos movíamos hacia las mesas de recepción. El sonido era ligero, genuino, y las cámaras también lo capturaron en el contraste entre mi alegría y la tormenta que se gestaba en esa habitación. De Hotel Parisina no podría haber sido más claro. 3 años pasaron más rápido de lo que jamás creí posible. Algunos días se difuminaban en horarios de entrenamiento y largos desplazamientos. Otros se extendían infinitamente con papeleo y llamadas nocturnas. Pero mirando hacia atrás, la línea de tiempo es clara. 3 años desde la boda. 3 años desde que dejé mi teléfono boca abajo y nunca más lo levanté para ellos. San Santiago y yo nos establecimos justo afuera de la Ciudad de México, cerca de Chapultepec. Nuestra casa miraba hacia el parque, los árboles se mecían en una brisa que me recordaba las marchas matutinas. Las mañanas comenzaban con luz solar atravesando las amplias ventanas, café recién hecho en la cocina. Y Santiago leyendo el periódico en voz alta, solo para provocar que pusiera los ojos en blanco ante sus comentarios. Ann era constante, era cálido, y por primera vez en mi vida, era mío. En esos 3 años, mi carrera también avanzó. Fui ascendida a sargento primero, un hito que pesaba más que cualquier reconocimiento familiar jamás podría haber pesado. Entrené a jóvenes PM, inculqué disciplina en reclutas y di discursos en eventos en la base, sobre liderazgo y resiliencia cuando estaba en esos escenarios. A veces me sorprendía pensando en la sonrisa autosuficiente de Sofía o la indiferencia de mis padres. Habían apostado contra mí en cada paso. Sin embargo, aquí estaba, no solo sobreviviendo, sino siendo destacada como ejemplo. Carmen todavía estaba a mi lado, aunque de manera diferente. Después de años de servicio, hizo la transición a la vida civil, y juntas comenzamos algo nuevo, un centro de entrenamiento para veteranas, que necesitaban encontrar su camino de regreso al mundo fuera del uniforme. Rentamos un viejo edificio de ladrillo en Coyoacán. Pintamos, martillamos, sudamos, y abrimos las puertas como centro de entrenamiento refugio. Las primeras semanas fueron difíciles. Solo un puñado de mujeres vinieron, nerviosas, cautelosas, inseguras de si siquiera pertenecían a AM, pero pronto se corrió la voz. El lugar se convirtió en un segundo hogar para mujeres que se sentían perdidas, mujeres que necesitaban a alguien que les mostrara que lo que aprendieron en servicio no desaparecía una vez que se quitaban el uniforme. Enseñamos defensa personal, preparación para entrevistas, acondicionamiento físico y sobre todo, confianza. El periódico local nos cubrió en el segundo año. El titular decía: del militar a la mentoría en Reyes y Hernández construyen refugio para veteranas. El artículo mostraba una foto de Carmen y de mí con los brazos cruzados frente al edificio, sonriendo como si acabáramos de ejecutar una misión. Santiago enmarcó el recorte y lo colgó en nuestro pasillo en Casa Patricia, y Enrique fueron nuestros mayores partidarios. Donaron equipo, nos ayudaron a conectar con empresas locales y promocionaron el centro con cualquiera que escuchara. Patricia a menudo decía: cada mujer merece la fortaleza que Valentina lleva. Nunca envejeció escuchar eso. Era un tipo de validación que nunca pensé que querría.
pero lo hacía, y ella me la daba incondicionalmente a una tarde. Un reportero de un periódico más grande de la Ciudad de México vino a entrevistarme sobre el centro. Preguntó qué me inspiró a fundarlo. Podría haber dicho entrenamiento de liderazgo o mi amor por el servicio, pero la verdad era más afilada. Lo miré a los ojos y dije, porque sé cómo se siente cuando las personas que se supone que deben respaldarte, no lo hacen. Y quiero asegurarme de que nadie más tenga que estar solo en eso. Lo garabateó apresuradamente, su expresión pensativa. Una semana después, esa cita estaba en negrita, en la portada de la sección de estilo de vida. Amigas de la base me enviaron fotos, algunas bromeando, otras orgullosas. San Santiago trajo copias extra a casa. Carmen puso los ojos en blanco ante todo el alboroto, pero su sonrisa la delató. El reconocimiento creció. Nos invitaron a hablar en conferencias, a compartir nuestra historia en paneles. A veces todavía me sorprendía esperando el próximo golpe, que Sofía apareciera de repente, que mis padres enviaran otro mensaje cargado de culpa. Pero no llegó nada. Su silencio era casi tan fuerte como el mío, y comprendí que ya no necesitaba su ruido en el centro. Celebramos hitos. Una de nuestras participantes consiguió su primer trabajo civil en gestión de seguridad. Otra finalmente terminó sus cursos universitarios, que antes nunca se había atrevido a comenzar. Cada éxito se sentía como prueba de que cada hora que invertimos valió la pena. Santiago estaba más ocupado que nunca con el negocio familiar, pero siempre se tomaba el tiempo. Venía a eventos, se paraba en el fondo, aplaudía más fuerte y nunca perdía la oportunidad de decirme lo orgulloso que estaba de mí por las noches. Después de días largos, nos sentábamos junto al parque, copas de vino en mano, riendo sobre cuán lejos habíamos llegado 3 años antes. Había caminado sola por el pasillo, cargando la ausencia de mi familia como una sombra. Ahora caminaba cada mañana por las puertas de nuestro centro, recibida por mujeres que me saludaban como si fuera una de ellas. Esa era la familia que había construido. No por sangre, sino por elección. En una noche, mientras cerrábamos el centro, Carmen se volvió hacia mí, su familiar sonrisa torcida en su rostro. «Te das cuenta de que ganaste, ¿verdad?». Sonreí de regreso, mientras giraba la llave en la cerradura. Gané todo. El drama familiar, los celos, el sabotaje. No solo sobreviviste, creaste algo mejor. Eso es victoria. No respondí de inmediato. En cambio, miré el letrero sobre nosotros que brillaba en la luz en Centro de Entrenamiento Refugio. Pensé en todas esas noches cuando me sentaba sola, convencida de que nunca escaparía de la sombra de Sofía. Ahora, su sombra ni siquiera alcanzaba hasta aquí. Supongo que sí. Dije finalmente. El viento venía del parque, fresco y cortante, pero me envolví más fuerte en mi chaqueta y sonreí. Ese era el final que había elegido. Sin ruido, sin peleas, sin reabrir viejas heridas. Solo silencio, solo paz. Solo una vida tan bien vivida que su ausencia ya no importaba. Y ese silencio, inquebrantable y absoluto, era la única venganza que jamás necesité. Cuando miro hacia atrás hoy, ya no pienso en la ausencia de mi familia como una herida. Fue la lección que necesitaba, el empujón que me obligó a dejar de perseguir algo que nunca me sería dado. Mi silencio nunca fue debilidad. Fue la declaración más clara que pude hacer. Construí un matrimonio, una carrera, una comunidad sin ellos. Y cada risa en mi hogar, cada éxito en el centro refugio, cada amanecer junto al parque prueba lo que ya sea la mejor venganza. No es ira o confrontación. Es es vivir la vida tan completamente que las personas que quisieron quebrarte ni siquiera merecen una mención en la historia de tu vida.